siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús, lo que es la palabra. Amén. La semana pasada, hermanos, escuchamos acerca de la justicia de Dios, ¿verdad que sí? Que Dios es un Dios justo. La palabra nos animó y nos exhortó acerca de cuán justo es Dios. Y el mensaje de la semana pasada nos habló que Dios es justo, que Él no puede negar su justicia. Y si Dios es justo y no puede negar su justicia, que son los atributos, entonces Él tiene que hacer justicia. Y la palabra nos enseña que la humanidad estaba condenada a un infierno, es la palabra. La humanidad estaba condenada a un sufrimiento para siempre en el lago de fuego. Y Dios, siendo justo y el juez justo, Él tenía que juzgar a la humanidad, porque Él dijo que el alma que pecare tendría que morir. Entonces, uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Hay muchos atributos de Dios, pero uno de ellos es que Él es justo. Entonces, si Dios es justo, Él tiene que hacer justicia. Y si Él no juzga al pecador según su justicia, entonces diríamos que Dios es injusto, que no hace lo que dice que va a hacer. Y podríamos decir que Dios está violando uno de sus principios, que es ser justo. Por causa del pecado, la humanidad estaba en la mira para ser juzgado por Dios. Y la semana pasada publiqué acerca de qué hizo Dios y cómo hizo Dios para llevar a cabo su juicio. Entonces, el día de hoy vamos a concentrarnos en el mensaje, en el verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lo que dice la palabra. Y luego dice el versículo: siendo justificados, dice, gratuitamente. Quiere decir que estando nosotros en camino a una condenación, ese es el juicio de Dios, dice que fuimos detenidos de no ir a esa condenación, y dice que fuimos presentados delante de Dios perdonados, sin culpa. Y dice, por medio de Jesucristo, que es la palabra. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, detenidamente, dice la palabra: Dios es el autor de toda justicia, según Deuteronomio capítulo 2, verso 4. Dice la palabra: Dios es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Esa es la palabra. En el Salmo capítulo 9, verso 48, la palabra dice que Jehová Dios es el juez justo. En el Salmo 50, verso 6, la palabra nos enseña que Jehová es el juez sobre toda la tierra. Salmo 96, verso 13, dice que Dios es el juez justo. El capítulo 98 de Salmos, verso 4, también nos presenta a Dios como un juez justo. Entonces, a través de los salmos en el Antiguo Testamento, vemos a Dios como un Dios justo. Estableció sus leyes y sus pactos. Y Dios, cada vez que su pueblo violaba su ley, es la palabra que venía el Señor y traía juicio sobre su pueblo. Generación tras generación, Dios demandaba de su pueblo obediencia
Dios demandaba de su pueblo, hermano, obediencia. Y cuando el pueblo de Dios no obedecía a Dios, venía el juicio de Dios sobre su pueblo. Pero tenemos en la palabra muchas historias de cómo Dios juzgó a su pueblo por desobediente. Por causa del pecado y la desobediencia, el pueblo de Dios sufría una, otra y otra vez por causa de la desobediencia. Y vemos las generaciones, hermanos, del tiempo de Jesús. La humanidad estaba en pecado, muerta, en deleites y placeres. Esa es la palabra, que estaban en tinieblas. No había ninguna persona que no haya pecado en ese tiempo. No había ninguna persona que no hubiera desobedecido a Dios. Por eso vino Jesucristo, porque la humanidad estaba en tinieblas. Y dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, quiere decir todos. No dijo por cuanto algunos pecaron, dijo por cuanto todos pecaron. Puso a la humanidad en una condición de no había ninguno, esa es la palabra, que no hubiera pecado. Y si vemos el día de hoy, hermano, la humanidad está en la misma condición, hermano, hoy en día. ¿Cuál? Es la palabra que está en pecado, en desobediencia. Y por esto Romanos, capítulo 3, verso 23, nos enseña a nosotros, cuando entendemos el versículo, que la humanidad está en pecado, pecando, desobedeciendo a Dios. Y decimos, ¿alguno de ellos no desobedece, pastor? Algunos de ellos no pecan. Es la palabra que todos, hermano, pecaron, desobedecieron. Alguien que no tiene a Jesús morando en su corazón, con la presencia divina que da vida, está muerto, es la palabra, en delitos y pecados. Y si buscamos allá afuera a los no creyentes, si buscamos allá afuera a los que no son parte del reino de Dios, y vemos sus vidas con detalle, vemos que todos hacen lo malo ante los ojos de Dios. Muchos de ellos posiblemente físicamente no hacen lo malo, no mienten, no roban, físicamente a lo mejor no hacen nada malo, pero mentalmente, hermanos, sus pensamientos pecan, codician, adulteran, hacen lo malo en su mente, critican, hermano. Eso es pecado también. A lo mejor alguien dice, yo conozco mucha gente que no hace lo malo, posiblemente por fuera no hará lo malo, aparentará, pero por dentro es la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque están muertos espiritualmente. Si alguien no tiene a Jesús morando en su corazón, el Espíritu Santo no mora dentro de esa persona, por lo tanto, no hay ninguna presencia divina que le dirija a ese hombre, a esa mujer, a estar en santidad ante los ojos de Dios. Cuando alguien, un hombre o una mujer, no tiene el Espíritu Santo morando dentro de él o ella, no hay un poder sobrenatural que lo dirija a él o ella a no pecar. Por eso es la palabra que sin Cristo la humanidad estaba muerta en delitos y pecados, muerta, condenados para siempre en el lago de fuego. Cuando una persona simplemente, hermano, hoy en día predica a la gente, cuando una persona simplemente hoy en día le dice a la gente que hay un Dios que le ama y hay un Dios que muestra su misericordia para él o ella, sin pronunciar primeramente su condición de pecado y sin pronunciar primeramente lo que Jesucristo hizo en la cruz, esa persona está, hermano, mal representando el nombre del Señor. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor. Pero vamos a ver, hermano, por qué hoy en día la gente debe de entender que para recibir el amor de Dios, para recibir la justicia de Dios, para recibir el perdón de Dios, para recibir, hermano, los beneficios de un Dios justo, primeramente tenía que haber pasado, hermano, algo sobrenatural, que fue la ira de Dios descendió sobre su Hijo Jesucristo, para que a través de su Hijo Jesucristo la humanidad pudiera ser justificado gratuitamente, como dice la palabra. Sí, hermanos. El hombre sin
El perdón de Jesucristo está, hermano, muerto espiritualmente. Cuando Jesús viene y mora en el corazón de la persona, esa es la palabra, que automáticamente en ese instante, lo que Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados, dice que nos presenta el Señor Jesús delante del juez justo, que es Dios, que está dispuesto y listo para juzgar a la humanidad, que Cristo nos presenta justos delante de Él. No solamente justos, nos presenta limpios, sin mancha, hermano, sin pecado. Es lo que dice la palabra. Pero mucha gente hoy en día no entiende esos principios bíblicos. Mucha gente hoy en día no entiende que para poder experimentar la justificación, para poder experimentar el perdón, para poder experimentar, hermano, la misericordia de Dios, tenía primero que ocurrir un sacrificio delante de Dios que llevara la culpa, el pecado, el castigo, la ira de Dios sobre de Él. Y fue Cristo, hermano. Cristo. Jesucristo, siendo, hermano, Hijo de Dios. Jesucristo siendo el Cordero inmolado, Jesucristo siendo, hermano, el sacrificio perfecto, se presentó delante de Dios cuando Dios estaba y había determinado juzgar a la humanidad caída, hermano. Dios, siendo la máxima autoridad, no puede negar su justicia, hermano. No puede negar, hermano, la justicia Dios, porque entonces sería injusto. Dios, para poder perdonar al pecador, tenía que llevar a cabo, hermano, el juicio que había determinado ya antes que iba a ocurrir. Para poder perdonar al pecador, hermano, alguien tenía que pagar lo que la justicia de Dios demandaba. Alguien tenía que morir para satisfacer la justicia y calmar la ira de Dios. Es lo que dice la palabra. Porque tú y yo, hermano, estábamos muertos. No había vida en nosotros. Y la mano de Dios venía con ira sobre ti y sobre mí cuando estábamos muertos en pecado. La mano de Dios estaba, hermano, para juzgarnos y castigarnos. Si moríamos, tú y yo vamos a ir a una eternidad en el lago de fuego para siempre, esa es la palabra. Y no había, hermano, manera como tú y yo nos podemos presentar ante Dios y decirle, no, yo soy justo, yo soy bueno. No había manera como tú le dijeras, a Dios, somos buenos, somos justos. Porque delante de sus ojos éramos pecadores, hermano. Hoy gente se quiere justificar a ellos mismos delante de Dios. Sus propias obras, en sus propios pensamientos y en sus propios estilos de vida. Vemos a los hombres de las iglesias sacrificando sus cuerpos. Los sacerdotes sacrificando sus cuerpos ahí en las iglesias, supuestamente, hermano, absteniéndose de no hacer pecado físicamente, cuando emocionalmente y mentalmente están llenos de iniquidad y llenos de pecado. Apariencia por fuera, pero por dentro estaban muertos, en la palabra, muertos. Hoy en día vemos tantos hombres que se justifican a sí mismos. Piensan que por sus propias obras pueden entrar al reino de los cielos. Piensan que porque alimentan a los pobres, donan a los hospicios, a los lugares de los huérfanos, que porque construyen edificios o iglesias, que porque hacen muchas cosas para la iglesia del Señor, piensan que por esas obras pueden ser perdonados sus pecados y ir al cielo. No, es la palabra que la ira de Dios viene sobre de ellos. Y la única manera de que la ira de Dios puede ser quitada del individuo, del hombre y la mujer, es a través de venir bajo el sacrificio de Jesucristo que Él hizo en la cruz por nosotros, hermano. Sacrificio perfecto, lo que dice la palabra. ¿Por qué tuvo que morir Cristo, hermano? Ven conmigo a Colosenses, capítulo 1, verso 21. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Tal vez te preguntas. Ve lo que dice la palabra ahí en Colosenses. Capítulo 1, verso 21. Dice la palabra,
Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De lo que dice la palabra. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Nuevamente lo digo. Dice la palabra que antes a nosotros, que no éramos pueblo, que éramos extraños, que andábamos en pecado, en maldad, en malicia, dice que Él nos hizo a Jesús a través de su muerte. Dice que nos reconcilió con el Padre, porque éramos enemigos. Dice que nos reconcilió por medio de su muerte, hermano. Para eso tuvo que morir Cristo, para reconciliar al mundo delante del juez justo. Para eso murió Cristo. Solamente eso. El capítulo 2 conmigo, de Colosenses, capítulo 2, verso 13. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Esa es la palabra del verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, dice la palabra. A nosotros, que éramos pecadores, que éramos extraños, Jesucristo, dice, llevando el acta de decreto, el juicio de Dios que estaba sobre tu vida y sobre mi vida, que íbamos a morir por la eternidad, juzgados en el lago de fuego porque éramos pecadores. El acta de los decretos, el juicio de Dios que estaba para nosotros, es la palabra, que Jesucristo, llevándolo en su cuerpo, hermano, lo llevó a la cruz cuando fue clavado, y dice que ahí en la cruz clavó el acta de los decretos. Ahí fuimos nosotros, hermano, perdonados, fuimos nosotros justificados, fuimos nosotros limpiados. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, dice la palabra. Por eso tenía que morir Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5, ve conmigo. Filipenses 2, verso 5. Ahí atrás dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Por lo tanto, dice, Cristo, siendo igual a Dios, dice, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre. Dice que fue a la cruz, hermano. Para eso tuvo que morir Cristo, hermano. Ve la fotografía conmigo, hermano. Ve la fotografía conmigo, hermano. Dios, el juez justo. La ira de Él viene sobre la humanidad. Y Jesús viene enviado por el Padre. Dice la palabra que tuvo que llevar toda la ira y el juicio y el castigo que estaba para ti, para mí, y lo llevó a la cruz. Y ahí en la cruz dice la palabra que ahí cumplió la obra de redimir a la humanidad del castigo que venía para ellos. Pastor, no había visto eso antes. Déjame decirte, hermano, disfrutamos nosotros de la bendición de Dios. Yo soy creyente, seguidor de Jesús, dicen los hombres y mujeres. Soy cristiano, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, voy al cielo, gloria a Dios, soy salvo, amén. Y voy a la calle y le digo a otra persona, ¿sabes qué? Jesús te ama, tú puedes venir al paraíso con Él, al cielo, solamente ven y ven y dile que estás arrepentido, pide perdón a Jesús por tus pecados. Y la gente se burla, dice, estás loco este hombre, ¿qué le pasa? Él es fanático de Jesucristo, hermano. Hoy en día, hermano, tú y
que entendemos la salvación que viene por medio de Jesucristo, el perdón de Dios para nuestra vida por medio de Jesucristo, lo entendemos nosotros y lo disfrutamos y nos alegramos. Pero aquel hombre que no entiende, hermano, de la palabra, que están ciegos espiritualmente, hermano, ciegos. La gente vive como si no hubiera un Dios. La gente vive como si no hubiera un juicio. La gente vive como que si no hubiera un Dios que está airado y enojado por la humanidad. La gente ignora, hermano, que Dios está a punto de juzgar a la humanidad y puede suceder en cualquier momento, hermanos. En cualquier instante puede suceder. El reloj está caminando. La hora está caminando, el tiempo está pasando y en cualquier momento, hermano, la humanidad va a venir a ser juzgada por Dios, hermano. Y aquel hombre, aquella mujer que ha entendido que Jesucristo murió por sus pecados y ha venido a buscar de Jesús con un corazón sincero, dice la palabra, que ellos van a ser ¿qué? Llevados, sacados de este lugar, llevados de este mundo a la presencia de Dios. Y los que se quedan aquí en la tierra, que no son llevados por el Señor, dice la palabra, que va a venir el juicio sobre ellos. Y si quieres saber qué horroroso es el juicio, lee Apocalipsis, hermano. Comienza a ver qué es lo que viene para esta humanidad. Viene un juicio, hermano, que la humanidad no va a poder soportar y va a clamar y va a gritar y va a decir, perdónanos, pero va a ser demasiado tarde, dice la palabra. Van a venir, hermano, plagas a la humanidad. Van a venir, hermano, castigo a la humanidad. Dice la palabra en Apocalipsis que el hombre va a buscar la muerte, va a querer morir, pero la muerte va a huir de ellos porque no van a poder morir hasta que se cumplan los días de castigo sobre esta humanidad, hermano. La gente va a correr de un lado a otro y va a esconderse en las cuevas, dice la palabra. Va a buscar las montañas, las cuevas, y va a decir a la montaña, cáenos encima, cúbrenos de la ira de aquel que está sentado en el trono, tápanos de aquel que está en el trono. ¿Por qué? Porque el castigo va a ser horrible, no solamente aquí en la tierra, pero cuando pasen los tiempos de castigo en la tierra a la humanidad y que la humanidad muera por destrucción de parte de Dios, el cuerpo va a ser destruido. Va a morir ese cuerpo de sobre esa mujer, pero el alma y el espíritu van a ir a un juicio final delante del trono blanco, donde Dios nos va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Ahí va a comenzar el sufrimiento por la eternidad, para siempre, en el lago de fuego. La ira de Dios será derramada sobre esos hombres y mujeres que no quisieron, no buscaron y no creyeron a las cosas de Dios, mis hermanos. Por eso dice la palabra, hermano, justificados gratuitamente. Quiere decir que a ti y a mí, que hemos nacido de nuevo, que entendemos el perdón, no nos costó nada, hermano, ser justificados. No nos costó nada a nosotros, hermano, venir a los pies de Jesucristo. No nos costó nada. ¿Por qué? Porque Dios te trajo a que escucharas el mensaje de Jesucristo. Dios te abrió los ojos para que pudieras ver a Jesucristo. Dios te abrió el pensamiento, el entendimiento, para que entregaras tu vida a Él y clamaras por perdón. Dios te dio, dice la palabra, el regalo de la vida eterna. Dice, fue un regalo. Su gracia es regalo, gratuitamente, no nos costó nada, hermano. ¿Quién pagó el precio? Jesucristo pagó el precio. Mira conmigo, Cristo, el sacrificio perfecto, tenía que ser hombre. ¿Por qué? Por causa de Adán y Eva. Romanos capítulo 5. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así por un hombre, la vida y el perdón es hombre Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo tuvo que venir, hermano, y tomar forma de siervo, un cuerpo físico, engendrado por el Espíritu Santo en María,
no tuvo, hermano, semilla ni simiente de Adán, nada corrupto de Adán. No vino la semilla del hombre para ser sembrada en la mujer, y esa semilla llevaba la condición caída del ser humano. No hubo semilla del hombre, hubo semilla del Espíritu Santo, engendrado en María y concebido, hermano, por obra del Espíritu Santo. Solamente tomó parte física de María, nada del hombre pecador. Tenía que ser hombre para cumplir, hermano, la obra de redimir a la humanidad. Pastor, pero un hombre solamente puede salvar a la humanidad. Solamente la vida de un hombre puede salvar a la humanidad. Claro que puede. ¿Por qué? Porque el valor de ese hombre, y siendo Dios, era mayor que todos los ángeles, los hombres, todo lo que ha sido creado, porque el valor de él era mayor que todos, hermano. A alguien no le gusta posiblemente eso. Yo no creo que solamente con un hombre morir en la cruz, ¿cómo va a salvar a toda la humanidad del mundo? Ese hombre no era solamente hombre, ese hombre era Dios, era Jesucristo encarnado en medio de nosotros, era Dios mismo. Para que se pudiera llevar a cabo el sacrificio en la cruz, hermano, no solamente tenía que ser hombre, ahí va la culpa, tenía que ser divino, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién puede resistir o aguantar el castigo y la ira de Dios? No hay nadie que lo pueda hacer, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aún las montañas huyen de la ira de Dios. ¿Quién puede resistir la ira de Dios en la cruz? Solamente Dios mismo, y fue a través de Jesucristo su Hijo. Porque la ira de Dios, hermano, ni te imaginas, pero es una ira que no quisiera ni pensar en ella, hermano. Esa ira vino sobre Jesucristo. Tenía que ser hombre, tenía que ser divino, tenía que tener vida, tenía que ser alguien que diera su propia vida. Alguien dice, si yo puedo dar mi vida, tú no tienes vida, yo no tengo vida, nadie tiene vida, ni los ángeles tienen vida, porque la vida que tienen es prestada, la vida que tienen Dios se la dio. No hay ningún ser creado sobre toda la tierra que pueda atribuirse que tiene vida, no hay nadie. Incluso los demonios no pueden atribuirse que tienen vida. Nadie puede atribuirse que es dueño de vida. Nadie. ¿Por qué? Porque la vida que tiene el hombre, la mujer, los ángeles, los principados, la vida que tienen es porque Dios se la dio. Y Dios es el dueño de todo. Entonces, en la cruz, el Cordero tenía que ser hombre, tenía que ser divino y tenía que tener vida. Y Jesucristo dijo, yo pongo mi vida y la puedo tomar de nuevo, dijo Jesús. Porque Él es Dios, Él tenía vida en sí mismo, por eso podía ofrecer su vida en rescate por muchos. Es lo que dice la palabra. Tenía que soportar la ira de Dios, lo que dice la palabra. Dios quebrantó a su Hijo Jesucristo, hermano. Yo lo quebrantó. Tal vez en la historia escuchamos que mucha gente dice, los judíos mataron a Jesús, los romanos lo crucificaron, los clavos traspasaron sus manos, sus pies, la lanza, su costado, la corona abrió su carne y sangró. Los látigos desprendieron su cuerpo de la piel del cuerpo. Todo ese castigo mató a Jesús. No, mis hermanos, no. Lo que llevó a Jesucristo a expirar en la cruz fue la ira de Dios derramada sobre de Él. Porque la palabra nos enseña ahí en Isaías capítulo 53, verso 10, que Dios quiso quebrantar a su propio Hijo. Lo que dice, Dios quiso quebrantar a su Hijo. Dios quiso sufrir en la cruz a su Hijo para pagar el precio por el pecado de la humanidad. Dios permitió que Jesucristo fuera a la cruz. Dios permitió que
pone su hijo en la cruz. La palabra dice que Isaías profetizó. ¿Quién iba a entregar al cordero? Iba a ser traicionado. Isaías profetizó que iba a ser, hermano, dice, iba a ser su cuerpo sufrimiento y que no iba a ser quebrado ningún hueso. Isaías profetizó que iba a ser, hermano, un cordero que iba a ir ahí al matadero sin decir nada. Isaías lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, había establecido que su hijo tenía que ir a la cruz a pagar el precio por tu pecado y mi pecado. Y alguien se atreve a decir, hermano, que los hombres, hermano, los romanos, que los clavos, que todo eso, hermano, fue obra de las tinieblas, que fue obra de Satanás, que fue obra del diablo, que quiso clavarlo en la cruz, hermano. Dios permitió que su hijo fuera a la cruz porque así estaba establecido el plan de Dios, así estaba establecido y se iba a cumplir que su hijo, hermano, iba a la cruz. Y alguien dice, fue el enemigo el que lo llevó a la cruz, fue Satanás que lo clavó, pensó que iba a acabar con él en la cruz, hermanos. Dios fue el que juzgó a su hijo en la cruz por tu pecado y por mi pecado, hermano. Por eso es la palabra ahí en Mateo capítulo 27, cuando Jesús estaba ahí, hermano, en la cruz, expirando en el último momento, es la palabra que Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, Padre mío, en la cruz del Calvario el Hijo de Dios fue abandonado por su Padre. No quiere decir que Dios volteó la cara o el rostro porque no quería ver a su hijo sufrir. No quiere decir que Dios perdió el control y que el mundo mató a su hijo en la cruz. No quiere decir que Dios no quería ver a su hijo ahí sufrir. Por eso Dios volteó el rostro. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me abandonas? No quiere decir eso. Porque la palabra dice, hermano, que el Padre abandonó a Jesucristo en la cruz porque Dios es santo, es la palabra. Y en la cruz del Calvario Cristo vino a ser pecado por causa de nosotros. Dios no puede ser pecado, no puede ver pecado. En la cruz del Calvario Cristo vino a ser pecado por nosotros, hermano. Todo el pecado de la humanidad vino sobre de Él en la cruz. Esa es la palabra también en Gálatas capítulo 3, que Cristo vino a ser, hermano, maldición en la cruz, es lo que dice. Por nosotros fue hecho maldición por nosotros para pagar la condenación que había para ti y para mí. No quiere decir que Dios no podía ver a su hijo, mi hijo lo está matando y yo no puedo hacer nada. No quiere decir que Dios no podía hacer nada o que perdió el control. Quiere decir que Dios estaba juzgando a su hijo y la ira que Dios tenía contra la humanidad la dejó caer sobre su hijo en la cruz. Dios lo quiso quebrantar, según Isaías capítulo 53. Hermano, Dios lo quiso quebrantar. Cuando Jesucristo está hablando en Getsemaní, hermanos, orando ahí en Getsemaní antes de ir a la cruz, está orando, dice la palabra que está sudando, hermano, gotas de sangre, dice la palabra. Está ahí diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando está Jesús ahí clamando, Padre mío, si es posible que pase de mí la copa sin que yo la beba, hermano, ¿qué estaba en la copa ahí? ¿Qué estaba en la copa? Mira un ejemplo, hermano. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Es la palabra que los discípulos de Jesucristo, después de que Jesucristo fue al cielo, los discípulos de Jesús eran perseguidos, hermano. La iglesia era perseguida, eran matados, eran apedreados, eran, hermanos, castigados, encarcelados. Y por generaciones los discípulos, los apóstoles de Jesús, hermano, eran mártires, morían. Y los arrestaban a los discípulos de Jesús. Ellos iban con gozo a morir en la cruz, a morir ahí,
agillados, apedreados. Los apóstoles, los discípulos, iban a morir alegres, cantando himnos. Ve la historia, hermano. Ve la historia de los primeros discípulos. Y por generaciones, hermano, en el Coliseo, a los cristianos los mataban, hermanos, los mataban al Coliseo. Los leones los partían en pedazos porque eran cristianos. Muchos hombres y mujeres no negaban a Jesús, morían alegres, con gozo, morían por su Señor. Y aquí vemos, hermano, la fotografía de esos hombres muriendo con dignidad, diciendo: soy cristiano, Señor de Jesús, y mueren con gozo y alegría. Crucificados boca abajo, unos de ellos, quemados ahí con brea, encendidos, muriendo por el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos el ejemplo de los hombres muriendo con alegría. Y acá en Getsemaní, Jesús, el capitán de ellos, está llorando ahí: ay, Señor, no quiero ir a la cruz, Señor, no quiero ir a la cruz, Señor, si pasa de mí esta copa. El capitán de esos hombres muriendo, sufriendo acá, llorando ahí angustiosamente, hermano. ¿Ves conmigo la fotografía, la diferencia de las dos maneras de verlo, hermano? No es que Jesús era un cobarde, no es que Jesús tenía miedo. Es que Jesús, hermano, estaba a punto de llevar la ira de Dios sobre su vida, hermano. Lo que Jesús estaba viendo en la copa no eran los clavos, hermano, que le iban a llevar a la cruz, no era la corona que le iban a poner, no eran los latigazos que le iban a dar. Lo que Jesús estaba viendo ahí en Getsemaní, hermano, no era que lo iban a levantar crucificado, no era, hermano, que lo iban a llevar cargando la cruz. Él no tuvo miedo a nada de eso. Lo que Jesús veía era la ira de Dios sobre él caer, hermano. Por esto estaba angustiado. Por eso dice: si es posible que pase de mí esta copa. Era la copa de la ira de Dios sobre su Hijo, derramada para perdonar a la humanidad caída, hermano. Jesucristo, hermano, fue desamparado en la cruz. Cristo llegó a ser pecado por nosotros en la cruz. Cristo llegó a ser maldición por nosotros en la cruz. Todo el pecado que te debía de condenar a ti y a mí, hermano, por la eternidad, cayó sobre Jesucristo en la cruz. Cristo llevó la ira de su Padre sobre él, el madero. ¿Qué había en la copa nuevamente? La ira de Dios sobre Jesucristo, hermanos. La ira de Dios. Muchos ministros dicen que la copa de la ira eran los clavos, que la copa de la ira eran los latigazos, que Jesús estaba diciendo: no quiero sufrir los latigazos en mi cuerpo, no quiero ser clavado, Padre mío. Muchos dicen que era el sufrimiento y la vergüenza. No, hermano, la copa de la ira, hermano, castigo de Dios sobre de él. Lo que causó la angustia de Cristo era que la furia de Dios iba a ser derramada sobre de él. Dios quebrantó a su Hijo, hizo sufrir a su Hijo a causa de nuestro pecado, que dice la palabra. Los judíos, los clavos, la cruz, la corona, los golpes, el traspasado de los costados, escupido, abofeteado, burlado, menospreciado, humillado, quebrantado hasta la muerte, fue porque Dios, hermano, lo envió, esa es la palabra. De tal manera amó al mundo que envió a su Hijo, el unigénito, esa es la palabra. Lo decimos siempre, para que todo aquel que en él crea tenga, no se pierda, tenga vida eterna. Sí, es verdad. Pero para poder experimentar el perdón de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios y los beneficios de Dios, tenía primero que surgir un sacrificio en el cual Dios derramara sobre él su ira y calmara, hermano, esa ira de Dios, para poder experimentar nosotros su amor y su bondad, hermano. ¿Nos damos cuenta de lo hermoso que es el Evangelio, hermano?
tú piensas o tú crees que cuando los pastores predican allá, evangelistas allá afuera, y se paran en un parque, en una plataforma, y le dicen a la gente: estás aquí el día de hoy, si tú escuchas esta voz, solamente repite conmigo esta oración y hoy te das la entrada al cielo. Y la gente bajo la influencia de la droga, bajo la influencia del alcohol, la gente en adulterio, la gente en pecado, dice: si hoy es fácil, yo quiero ir al cielo. Y repite conmigo esta oración. Y la gente dice: yo repito esta oración. Pero en su vida, en su mente, en su corazón, no hay una conciencia de lo que pasó a través de la cruz por él. Esa persona no puede venir a un arrepentimiento verdadero, no puede ser quebrantado en su interior, no puede entender la obra del Espíritu Santo. Esa persona está ciega, y por más que repita la oración de fe ahí, sin arrepentimiento verdadero, esa persona no puede experimentar el reino de Dios, mis hermanos. Y cuando la gente por un televisor le dice a otra persona: estás ahí en tu casa y estás triste el día de hoy y te sientes solo o sola el día de hoy, solamente repite conmigo esta oración y vas a nacer de nuevo, y Jesucristo te va a dar alegría, te va a dar gozo en tu vida. Cuando la gente dice: sí, yo quiero estar alegre, yo quiero ser esa persona alegre, yo repito la oración contigo, repite la oración ahí en ese lugar, y piensa que por esa oración que repitió va a poder experimentar las cosas del reino de Dios. Es la palabra que tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Y la única manera que el ser humano puede experimentar arrepentimiento verdadero es cuando entiende la obra de Jesucristo en la cruz por él o ella. Es cuando valora lo que Jesucristo hizo, hermano. Esa es la palabra, que fuimos justificados gratuitamente, ¿verdad que sí? Gratuitamente. No nos costó nada a nosotros. Pero ¿quién pagó el precio, hermano? ¿Quién lo pagó? Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio, hermano. ¿Por qué tenemos que honrar a Dios y amar a Cristo? Porque Dios es el juez justo, hermanos. El juez justo. Dios es el juez que juzgará a las naciones y les dará de acuerdo a sus obras, hermanos. De acuerdo a sus obras. Este hombre, vean conmigo la historia. Dos amigos crecieron juntos. Y estos amigos crecieron juntos desde su infancia. Se querían mucho, buena amistad, convivían mucho los dos, crecieron juntos. Y llegando a una edad grande, decidieron hacer su vida cada uno de ellos. Uno de ellos en el campo, otro de ellos estudió para ser un abogado. Cada uno de ellos con sus responsabilidades diferentes. Llegó a ser un juez ese hombre, después de una vuelta a ser un juez muy conocido. De repente el amigo, que era obrero del campo, cometió un delito. Mató a una persona, la mató. Y lo arrestan y lo llevan a la cárcel. Ahí en la cárcel, hermano, apela a las leyes, y las leyes traen al juez. Y se presenta delante del juez ese hombre. Está en el tribunal y el juez es su amigo. Crecieron juntos en la infancia. Y el juez mira al que iba a juzgar, era su amigo. Crecieron juntos en la infancia. Y lo mira, y el castigo y la pena para ese individuo era que tenía que morir, pagar lo que la ley le mandaba. Y el juez, a punto de juzgar a ese individuo, tenía dos cosas que podía hacer. La primera, juzgar justamente a su amigo y decir: no hay culpa, es mi amigo, lo quiero mucho, ustedes no entienden, pero eres mi amigo. Puede juzgar injustamente y dejarlo libre, o puede juzgar justamente y condenar a su amigo. Este juez
juzga justamente y ve a su amigo, cometiste injusticia, por lo tanto la ley demanda que seas juzgado para dar juicio a su amigo. Se levanta ese juez siendo justo que juzgó a ese hombre, viene, se quita su bata de juez, viene abajo con su amigo y dice: yo muero pagando el precio por él. Entregó su vida para salvar a su amigo. Murió ese juez salvando a su amigo. Y su amigo ni siquiera se imaginaba que ese juez lo iba a juzgar justamente, y al mismo tiempo lo iba a salvar de la condena. ¿Sabe, hermano? Es lo que Dios hizo exactamente. Siendo un juez justo, juzgó a la humanidad, hermano. ¿Qué? Muerte para siempre. Paga del precio la muerte, pero al mismo tiempo, a través de su Hijo Jesucristo, vino y llevó el juicio que Él mismo estableció para la humanidad. Jesucristo murió, hermano, en rescate por nosotros. ¿Ves la fotografía, hermano? Lo que Dios hizo. Siendo un juez justo, Él juzgó justamente a la humanidad. Quiere decir que su atributo es perfecto. Él no violó su justicia. Él juzgó y cumplió su justicia. Pero al mismo tiempo, Él viene y toma la justicia sobre de Él. Y solamente de esa manera la humanidad podía ser libre de la culpabilidad, hermano. Así como este amigo, hermano. ¿Qué crees que hizo ese amigo después de ver eso, hermano? Imagino que su vida cambió completamente, hermano. Así tú y yo, hermano, experimentamos la misericordia y el perdón de Dios, pues Jesucristo mismo, dice la palabra en Filipenses, siendo igual a Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino vino y se humilló, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte, el justo por los injustos, hermano. Dios, de esa manera, puede justificar al pecador. Y tú crees que solamente porque alguien dice, tú vas a ir al cielo solamente porque Dios es un Dios que es un Dios compasivo. Y si tú tienes un problema, solamente pídele y Él te va a dar lo que necesitas. Si tienes un problema, Dios te va a sacar de ese problema, sí, hermano. Pero cuando les predicamos de la ira de Dios, cuando les predicamos del juicio de Dios, cuando les predicamos del pecado y la culpabilidad del hombre en la cruz llevada por Jesucristo, la gente comienza a entender verdaderamente que hay que ser diferentes porque Cristo murió por nosotros, hermano. De otra manera, tendremos pecadores solamente, hermano, sacudidos y no siendo perdonados. Por eso las iglesias están llenas de hombres y mujeres que dicen, soy cristiano, pero nunca nacieron de nuevo, mis hermanos. Por eso están en la iglesia y luego están fuera de la iglesia pecando, vienen a la iglesia, salen de la iglesia, están pecando, desobedeciendo, borrachándose, haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo, nunca fueron redimidos, nunca fueron salvos, porque esa es la palabra. Nunca se arrepintieron verdaderamente en su corazón, hermanos. ¿Cómo valoramos a Jesucristo nosotros? ¿Cómo lo valoramos a Jesús? ¿De qué manera lo valoramos? O sea, una historia. Un padre era pintor, de los profesionales, pinturas hermosas, diseños hermosos, muy famoso ese hombre. Por muchos años, mucha gente lo siguió a ese hombre. Pinturas de las más hermosas y valiosas, costosas, hermano. Famoso ese pintor. Amaba a su hijo ese pintor. Su hijo era su amigo también. Convivían mucho. Después su hijo se fue a la guerra, a pelear allá en la guerra, en la batalla, por años, no lo vio su papá, a su hijo. Y un día menos pensado recibió una carta que su hijo había muerto.
Y un tiempo después, el hombre triste, llega un joven, se le acerca a ese hombre y le dice: yo conocí a su hijo. ¿Cómo? Sí, yo conocí a su hijo. Este joven traía una pintura que había hecho él, que no era muy buena la pintura. El padre al mirarla miró que esa pintura no era muy buena. Pero ese joven le dijo al padre: esta pintura me recuerda de su hijo, porque su hijo me salvó a mí. Él tomó las balas que venían para mí. Él murió por mí. Y el padre mira a ese joven, y el joven le da el cuadro a ese hombre. Y ese hombre le dice: lo único que tengo me recuerda de mi hijo. Y lo guarda ese cuadro, hermano, ese hombre, con todas sus pinturas famosas. Ese hombre muere después de un tiempo, y uno de los representantes de él hace un anuncio que todas las pinturas van a ser vendidas, hermano. Y toda la gente, te imaginas, llegó a ese lugar. Hombres muy famosos llegaron a buscar las fotografías, las pinturas que ese hombre había hecho, para poner en sus museos, en todas las áreas, para presentarlas a toda la gente. Y se llena ese lugar, mucha gente, y ponen todas las cosas de exhibición. Toda la gente veía todo, y ponen el cuadro que le dio ese joven a ese papá, y lo ponen ahí también a exhibir. Y dice ese hombre enfrente, se para y dice: por autoridad ya murió el nombre, todo está en venta, pero primero vamos a presentar este cuadro, que es la primera venta de este día. ¿Quién quiere comprar este cuadro? Y toda la gente mira ese cuadro, horrible, feo, nada atractivo. Dice: no, ¿quién quiere comprar esa cosa? Nadie quiere comprar ese cuadro. De repente se levanta de la parte de atrás un hombre, era aquel joven que había traído ese cuadro a ese padre, y dice: yo no tengo mucho dinero para ofrecer, tengo solamente algunos dólares, pero ofrezco esto que tengo por ese cuadro. Y comienza a llorar. Este cuadro me recuerda, para mí vale mucho. Y ese hombre le dice: vendido, le va el cuadro a ese hombre. El hombre que estaba arriba comienza a cerrar todos los papeles y todo, y dice: la venta se ha terminado. Y toda la gente: ¿cómo? Esperamos comprar las pinturas, los cuadros, demás. ¿Qué pasa? Y dice: no, la venta se ha terminado, porque por autorización del dueño dijo que aquel que comprara el cuadro que le recuerda a su hijo tenía de regalo todas las cosas que aquí están para él. Y este hombre ha llevado todo. Hermano, muchas veces menospreciamos a Jesucristo, y sabemos que a través de la obra de Jesucristo que hizo para redimirnos, hermano, tenemos el beneficio de todo lo hermoso que Dios tiene. Muchas veces lo menospreciamos, hermano. La gente quiere ver lo maravilloso, lo hermoso, quiere tener lo mejor, quiere tener lo más hermoso y bonito, pero no quiere tener nada que tenga que ver con un sacrificio, hermano. ¿Sabes? Detrás de lo más horrible puede haber algo maravilloso. Detrás de lo más despreciado puede haber algo maravilloso. Y la palabra dice que detrás de la obra que Jesús hizo en la cruz viene la vida que trae entrada a la belleza del reino de los cielos, mis hermanos. Amén. Cristo, la propiciación, el perdón por nuestros pecados, vino a través de Jesucristo. En ese 8.